Muchas veces hemos resuelto problemas de estática en el cual hemos ubicado una barra homogénea. Pero cuando hablábamos de barra homogénea decíamos que el peso de la barra está ubicado en el punto medio. ¿Se acuerdan ustedes? Una barra homogénea, el centro de gravedad en el punto medio, el cual coincide con el famoso centro de masas, donde está concentrado toda la masa del sistema. Pero te has preguntado tú, ¿qué ocurriría si yo, por ejemplo, tuviera varios cuerpos por acá? Miren, tenemos 3 cuerpos, ubicamos por acá, ahí está. Pero para que darle estabilidad a esto, vamos a colocar por acá otro cuerpo. Claro que en este caso, pues la relación es de 3:1. 3 botellas, 1 botella, ¿no? Pero tengo que ubicar un punto en el cual se tiene que presentar esa estabilidad. Y ese punto es aquel donde está concentrado toda la masa del sistema, en el cual llamaremos pues el centro de gravedad también de todo el sistema, que va a coincidir pues con el sistema, ¿no? Entonces nos procedemos a ubicar y por acá, ahí está, ya hemos ubicado el famoso centro de gravedad del sistema que coincide también con el centro de masas. Es decir, toda la masa de este sistema ubicado en este punto. Y para darle estabilidad tengo que aplicar una fuerza hacia arriba para que el sistema esté en equilibrio. A continuación, nuestro enfoque va a ser justamente en relacionar lo que es el centro de masas, cómo ubicar el centro de masas para un sistema de partículas. Por ejemplo, acá tenemos un conjunto de partículas y queremos ubicar la posición del famoso centro de masas. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Desde el eje de coordenadas debo trazar posiciones a cada partícula. Ahí está, posición a la partícula 1, posición a la partícula 2, posición a la partícula 3 y así sucesivamente voy a ir ubicando las diversas posiciones a cada una de las partículas. Ahí está. R sub n. ¿Cómo voy a determinar en este caso la posición del centro de masas? La posición del centro de masas es aquella donde se concentra toda la masa del sistema. ¿Y cómo se determina? Como el promedio ponderado de las posiciones respecto de cada masa. Oye, es un promedio ponderado o promedio o una cantidad media. Entonces, en este caso, la posición del centro de masas se va a determinar como el promedio ponderado. Es decir, M1 con su posición 1 más M2 con su posición 2, M sub 3 con su posición 3 y así sucesivamente hasta la masa M sub n con su posición R sub n. Y todo esto naturalmente dividido con la suma de masas. Ahí está el promedio ponderado. Sin embargo, cabe la necesidad de encontrar la posición del centro de masas respecto a cada eje. Esto también yo puedo determinar la posición del centro de masas en el eje X y puedo determinar también la posición del centro de masas en el eje Y. Si queremos nosotros hacer una división, porque la posición R sub 1 significa X1 y Y1, pero si queremos dividir las posiciones respecto a cada eje, tendríamos entonces, ahí está, posición del centro de masa respecto al eje X como el promedio ponderado de las masas con sus respectivas posiciones, es decir, M1, X1 más M sub 2, X2 más M sub 3, X3, ahí está, y así sucesivamente hasta la masa M sub n, X sub n, y todo esto dividido con la suma de masas. Ahí está. Esto es con respecto al eje X. Pero si yo quiero encontrar respecto al eje Y, entonces diré posición del centro de masa respecto al eje Y. Sería M sub 1, Y sub 1, más M sub 2, Y sub 2, cada uno con su propia posición. M sub 3, Y sub 3, más
y así sucesivamente hasta m sub n, y sub n, y todo dividido con la suma de masas. Ahí está. Pero ¿qué ocurre si yo tengo dos cuerpos? ¿Te acuerdas tú cuando teníamos esa regla? Habíamos colocado una botella por acá, 3 botellas por acá, y le buscábamos un punto llamado punto de estabilidad de esa regla para que se mantenga horizontal. Sí. En ese punto se concentraba toda la masa. Pero ¿qué ocurriría si yo tengo dos esferas unidos mediante una varilla cuya masa sea prácticamente despreciable? Tiene que haber un punto donde hay estabilidad, y ese punto diremos que es la posición del centro de masas. ¿Cómo voy a encontrar la posición del centro de masas? ¿Qué relación se va a cumplir? Se supone que desde acá hasta acá hay una distancia llamada A, y de acá hasta acá una distancia B. Mira lo que se cumple. Se cumple aquí, si son dos cuerpos, se va a cumplir que M multiplicado por A va a ser igual a esta masa M multiplicado por el B. Esa proporción se va a cumplir siempre y cuando queramos encontrar la posición del centro de masas. Muy bien, importante respecto al centro de masas. El centro de masas, muchos de nosotros pensamos que el centro de masas puede estar ubicado en el mismo cuerpo, pero no necesariamente el centro de masas puede estar ubicado en el mismo cuerpo. Si yo estoy en esta posición vertical, mi centro de masa debe estar ubicado en mi mismo cuerpo, pero si yo de repente me inclino de esta forma, el centro de masas va a ubicarse en una nueva posición, que va a ser fuera de mi cuerpo. Mira por acá, ve. Si el cuerpo presenta esta forma, naturalmente que el centro de masas debe estar ubicado en el mismo cuerpo, por acá. Pero si el cuerpo tiene la forma de un boomerang, entonces el centro de masas estará ubicado fuera del cuerpo. ¿Han visto? Qué interesante, ¿no? Segundo, no confunda centro de masas con centro de gravedad. Profesor, pero hace rato usted dijo centro de gravedad coincidía con el centro de masas. Efectivamente, coincide en la mayoría de casos. Por no decir en la gran mayoría de los casos. Nuestro enfoque, nuestro análisis va a ser aquel donde el centro de gravedad y el centro de masa van a coincidir. Pero ¿qué ocurre si el cuerpo es de gran dimensión? El tamaño de un cerro, por ejemplo. En ese caso, el centro de masas no va a coincidir con el centro de gravedad, porque se supone que el centro de masa es donde está concentrado toda la masa del sistema, mientras que el centro de gravedad viene a ser aquel punto donde se concentra la fuerza de gravedad del sistema. Y para alturas grandes, tú sabes perfectamente que esa fuerza de gravedad va a cambiar. Esto porque tiene un cierto alejamiento respecto al centro de la Tierra. Es decir, debido al alejamiento del centro de la Tierra, con el cuerpo o con cada punto del cuerpo, va a experimentar diferentes tipos de fuerza de atracción. Entonces quiere decir que como hay diferentes tipos de fuerza de atracción, el centro de gravedad no va a coincidir con el centro de masas, en este caso del cuerpo, ¿no? Muy bien, pero esto es para cuerpos grandes, ¿no? Muy bien. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice una barra homogénea, oye, doblada en su punto medio. Mira, ve, la barra ha sido doblado en forma de L. ¿Qué más? Determine la ubicación del centro de masas. Oye, tengo la barra que es homogénea y está doblado en el punto medio. Entonces, en esa situación, yo debo considerar cada parte de la barra como si fuera un cuerpo diferente. Como es punto medio, a él le corresponde masa M por tener las mismas longitudes. Segundo, como él le corresponde una masa M, aquí estará concentrado toda la masa. Como todo vale L, acá le pongo L medios. Lo mismo para él, la masa concentrado en el punto medio, o sea, sería L medios. Ahí lo tenemos. Dos masas. Entonces procedemos a ubicar los vectores posiciones. El vector posición
para esta masa, muy bien, y el vector posición para esta masa. Ya hemos ubicado los vectores posiciones, R1 y R2. ¿Qué es la posición del centro de masas? La posición del centro de masas es aquella posición que se determina con valor medio o promedio, ¿no? Oye, ¿cómo lo vamos a calcular? M, ahí está, con R1 más este M con R2. Y todo dividido con la suma de masas. Y la suma de masas sería 2 veces M. Rápidamente de acá, M cancelamos y me queda R1 más R2 entre 2. Pero ¿cuánto vale R1? Si te das cuenta, R1 sería eje X, eje Y. O sea, sería de acá para acá L medios más de acá hasta acá L. Vamos a colocar ese vector como forma cartesiana para hacerlo de una forma más rápida. Después colocaremos IJ. En ese sentido, R1 sería L medios y el otro sería de acá hasta acá L más R2 de acá hasta acá L punto coma y de acá hasta acá L medios. Y todo dividido con 2. Sumo L con L, sería 3L medios, L con L, 3L medios. Y eso lo divido con 2 todavía, que está dividido con 2. Entonces sería, miren por acá, la posición del centro de masas nos daría L con L entre 2 sería 3L cuartos. Y acá L con L, 3L cuartos. Ya que todavía estaba dividido con el 2. Muy bien, entonces, significa entonces que la posición del centro de masas estará ubicado más o menos por acá, ¿no? 3L cuartos y 3L cuartos, por acá. Pero ahora viene otra pregunta, si dicha barra fuera colgada, ¿dónde se debe colocar el hilo de modo que la barra se mantenga tal como se muestra? Aquí tenemos la barra y necesitamos que la barra se mantenga tal como se muestra. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas relacionados a este tipo, no? Yo te pregunto, el centro de masas está ubicado por acá. De acá hasta acá 3L cuartos, de acá hasta acá 3L cuartos y de acá hasta acá vertical 3L cuartos respecto a estos ejes, ¿ve? Muy bien. Para que complete 3L cuartos, para que complete el L, sí o no, esto sería L cuartos. De acá para acá, 3L cuartos, para que complete el L, esto tiene que ser L cuartos. Eso significa que la posición del centro de masas está ubicado por acá, fuera del cuerpo. Lo cual significa que acá debe estar ubicado el peso de la barra, que viene a ser 2mg. Toda la masa concentrada en ese punto. Y ahí mismo está ubicado el peso también de la barra, ¿no? Coincide el centro de masa con el centro de gravedad. Ahora, pero yo quiero que la barra se mantenga, entonces debo colocar un hilo, justo amarrarlo en ese punto. ¿Para qué? Para que el hilo genere una fuerza y pueda anular al peso. Entonces, esta es la posición donde debe ser ubicado el hilo a una distancia de L cuartos del vértice de la barra.